Buenos días mis amigos, todos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos aquí hoy para hablar de Dios. Como todos los días, nos ponemos en disposición para comunicar el mensaje del Evangelio. Aquí tengo la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a hablar hoy un poco de teología. Pero al hablar de teología, estaremos hablando de Dios, porque la gente a menudo dice que no se debe estudiar la teología, porque aparta al hombre de la santidad. Esa es la creencia de la mayoría de las personas que no quieren prepararse, capacitarse para enseñar, para aprender y enseñar. Entonces buscan un argumento que dice que definitivamente estudiar teología es apartarse de Dios. Pero no, la palabra de Dios no demuestra eso. Al contrario, estudiar teología nos acerca más a Dios porque nos demuestra la existencia de un ser maravilloso, exaltado, que nos ama más allá de lo que nosotros podemos imaginar y que desea tener comunicación con el hombre. Esa es la verdad. Esa es la pura verdad. Un ser que nos ama más allá de lo que podemos imaginar. Y ese ser se llama Dios. Pero la gente se mortifica mucho por demostrar la existencia de Dios. Lo primero es, hermanos, no hay que apurarse, no hay que desear o querer demostrar que Dios existe. Porque Dios existe y por eso nosotros existimos. Es decir, que cualquier persona que admita y diga que Dios no existe, entonces da por sentado que Él no existe. Entonces, si Él existe, Dios existió primero, porque Dios es el centro de nuestra existencia, de la existencia misma del ser humano y, por consiguiente, el centro de todo lo creado. Señores, hablemos de la existencia de Dios. Hoy ustedes me van a ver poco porque solo me van a ver la cara. Tenemos que ir hablando. Tenemos la pantalla un poco comprometida. Ok. Hoy hablamos de teología. Titulamos este estudio, Hablemos de teología, hablemos de Dios. Vivimos en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso hacedor, cuya belleza, designio y orden señala la presencia de un sabio legislador que creó todas las cosas, que legisló, que creó, formó todas las cosas. Pero ¿quién hizo al hacedor? Bueno, si alguien hiciera al hacedor, entonces no sería Dios, porque entonces sería el que lo hizo a él, Dios. Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios no tiene comienzo ni tendrá fin. ¿Ok? Así que podemos responder fácilmente con esta respuesta. Todo lo que existe, todo lo creado, tiene un comienzo, pero el que creó todas las cosas es la existencia misma. No tiene principio ni tiene fin. Amén. El que creó todas las cosas no tiene principio ni tiene fin.
pasando del efecto a la causa, no podemos continuar retrocediendo sin admitir que hay un ser eterno. Ese ser eterno se llama Dios. Y Él, cuando se manifestó, nos dio su nombre completo y nos dijo que su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos. Él es la causa y manantial de todo lo bueno que existe. Amén. La existencia de Dios es afirmada. En ninguna parte trata la Sagrada Escritura de demostrar la existencia de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque no tiene que hacer eso. Porque aunque usted reuniera todas las pruebas que existe para demostrar la existencia de Dios, siempre el incrédulo terminará diciendo que no cree. Así que no tenemos que tratar de demostrar, y no habrá prueba suficiente en ninguna parte de las Sagradas Escrituras para tratar de demostrar al hombre la existencia de nuestro Dios. Porque la existencia de Dios, para entenderla, tiene que montarse en el caballo de la fe, sobre el ala de la fe. El hecho de que el hombre que cree que Dios existe es porque tiene fe. Y sin fe es imposible que un ser humano pueda entender a Dios, ya que Dios no se puede explicar por la razón humana. Amén. Porque la razón humana nos indicará otra cosa posiblemente. Es menester, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso quiere decir que es necesario que el que se acerca para conocer a Dios debe creer que Dios es real, que Dios existe. ¿Ok? Dios existe. La respuesta para todos los que deseen tener pruebas de que Dios existe, lo primero que tiene que hacer es creer que Dios existe. Y que Dios es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan de corazón. La Biblia realmente habla del hombre, de los hombres, que dicen en su corazón que no hay Dios. ¿Y sabe cómo llama la Biblia a esos hombres? Los llama necios. En otras palabras, prácticamente los llama impíos, que desalojan a Dios de su mente, de su pensamiento, porque desechan sus propias vidas. En el libro de nuestro hermano Mier Pirman, él habla y dice que existe un gran número de ateos, y al decir que esos ateos que viven y hablan como si no hubiera Dios, exceden en un mundo lleno de humanidad, pero exceden en número a los ateos teóricos. ¿Entienden? Los ateos que viven y hablan como si no existiera Dios son más en número que los ateos teóricos. Es decir, los que afirman aferrarse a la creencia intelectual de que Dios no existe, se ha señalado que la declaración de no hay Dios no implica que Dios no exista, sino
que no han podido descubrir a Dios. Cuando una persona dice Dios no existe, esa gente lo que hacen es que no han querido encontrar a Dios. Y la mayoría de las personas dicen no hay Dios, pero eso no quiere decir que Dios no exista. Ellos dicen que no hay. Al igual que en algunas ocasiones nosotros escuchamos hombres que hablan y dicen, ¿quién es el presidente? Este país no tiene presidente. El hecho de que un individuo enojado diga en su corazón, este país no tiene presidente, no hay presidente en mi país, ¿eso implica realmente que no hay presidente? No, lo que nosotros nos damos cuenta es que ese individuo está inconforme por algunos servicios no recibidos y decide ignorar la existencia de su presidente. Igual a los ateos. Los ateos deciden y dicen que no hay Dios, pero en realidad no es que no hay Dios, es que muchas veces no se trata de que no hay Dios, sino que el individuo está enojado con Dios. En el mundo que vivimos hoy, muchas personas están enojadas con Dios y dicen que no hay Dios, porque si Dios existiera, ¿cómo permitiría un Dios bueno, amoroso, creador del hombre, permitiría que haya tanta necesidad, tantos crímenes, tanta hambre en el mundo, tantos malhechores? ¿Por qué Dios no los mata? Pero las personas que hacen esa pregunta ignoran que ellos mismos son las causas, que ellos no están fuera de esos criminales, asesinos. Ellos mismos son parte de las causas por la cual Dios ha dejado darle la espalda, ha dejado de darle el frente al mundo y ha decidido dejar al hombre hacer y deshacer, sabiendo que pronto habrá un día en que el hombre tiene que venir y rendirle cuenta a Dios. Así que no se trata de demostrar la existencia de Dios, porque en todas las partes en la Biblia Dios se anuncia como conocido. Perdón. Parece que no hay pasaje alguno en el Antiguo Testamento que indique que el hombre alcance el conocimiento de la existencia de Dios por medio de la naturaleza o de los acontecimientos de la providencia, aunque hay algunos pasajes que insinúan o implican que las falsas ideas de lo que es Dios. Pueden corregir todo esto, pero realmente Dios no se anuncia ni exige que el hombre tenga las pruebas, o que nosotros los creyentes les demos pruebas a la gente de la existencia de Dios. No hay necesidad de hacer eso, porque si quisiéramos dar prueba de la existencia de Dios, de seguro que daríamos montones de pruebas y el hombre terminaría diciendo Dios no existe. Porque el hombre en realidad no quiere entregar su vida en una aventura de fe para creer que Dios existe, sino que desea no creer que Dios existe para no comprometer su vida al cambio que exige Dios. ¿Dónde encontramos evidencia de la existencia de Dios entonces? Bueno, la creación, la naturaleza del hombre y la historia humana. De estas tres esferas deducimos las 5 evidencias o pruebas de la existencia de Dios. El universo
Todo nos indica que el universo, en primer lugar, el universo. Todo nos indica que el universo debe tener una causa primera, es decir, un creador. Se trata del argumento cosmológico, que indica que todo lo que hay creado, todo lo que vemos, viene de un creador y no al azar. Porque ¿cómo podríamos creer que todas las cosas que vemos en el universo no tienen un creador que tuvo la intención de crear las cosas? Eso sería absurdo, pensar que todo esto existe por mera casualidad, pero también habría que preguntar quién creó esa mera casualidad que luego crea el universo. El diseño es evidente en el diseño mismo del universo. Indica que debe existir una mente suprema. Se trata del argumento teleológico, palabra derivada del vocablo teleos, cuyo significado es diseño o propósito. Indica que todo tiene un propósito. Amén. Todo tiene un propósito. La naturaleza del hombre, de nosotros los seres humanos, con nuestros impulsos y aspiraciones, indica la existencia de un gobernante personal. Se trata del argumento antropológico, vocablo griego que significa hombre. Cuando nosotros vemos que nosotros, los seres humanos, tenemos deseos, deseamos gobernar, deseamos crear cosas. ¿De dónde viene eso? Sino de un creador que nos creó así. Este es el argumento histórico basado en la historia del hombre, la creencia universal, argumento basado en el consenso unánime. También todo esto indica que hay un creador. El argumento basado en la creación, la razón nos dice que el universo debe de haber tenido un comienzo. Todo efecto debe tener una causa adecuada. El universo es un efecto y por lo tanto debe tener una causa. Consideremos entonces el tamaño del universo. Oigamos lo que nos dice el señor George W. Gray, estudiador del universo. Dice: el universo, según lo imaginamos y concebimos, es un sistema de miles de millones de nebulosas. Cada nebulosa o constelación está formada por miles de millones de estrellas. Pero esto es el argumento científico. Los mismos científicos que van al espacio, que estudian los astros, que estudian el universo, han encontrado cosas tan maravillosas como las nebulosas, los astros, las estrellas, y no han podido determinar, no han podido llegar a la conclusión de que todo eso debe haber tenido un hacedor. Dice que hacia el borde, dice el señor W. Gray, hacia el borde de una de estas nebulosas está la Vía Láctea, un astro de tamaño mediano y temperatura moderada que se está poniendo amarillo de vejez, nuestro Sol. Y pensar que el volumen del Sol es más de millones de veces mayor que el de nuestra pequeña Tierra. Sin embargo, no nos quema.
¿Entienden? El mismo escritor continúa diciendo: el sol avanza vertiginosamente hacia uno de los bordes de la Vía Láctea a un promedio de unos 20 kilómetros por segundo, seguido en su órbita por la Tierra y todos los demás planetas. Y al mismo tiempo, todo el sistema solar se desplaza en un arco gigantesco a la velocidad de más de 300 kilómetros por segundo, en circunstancias que la nebulosa misma gira cual si fuera un colosal molinete estelar. Todo eso que hay ahí arriba, esa constelación, los planetas, todo esto indica que hay un creador. Volviendo a nuestro planeta Tierra. Pero cuando miramos el universo, dele una mirada al universo. Dígame, ¿qué ves? Y cuando ves todo lo que ves, la belleza, las cadenas de montaña, los que viven en países donde niebla, esa nieve que se forma, congelan los ríos, las montañas, esas cadenas de montañas y ríos que parecen construidos a la perfección. Claro, es construido a la perfección por el Creador. El Creador, su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos. Todas esas estrellas, esta fotografía que toman los científicos que estudian los astros, no han podido llegar a la conclusión. Son tan necios en sus corazones que la única respuesta que encuentran, que todo esto fue hecho a la sal. ¿Ustedes entienden lo que significa, amado, la ignorancia? Porque cuando el hombre no se acerca a Dios, el diablo lo enturbece, lo endulmecen, le endulmece la mente, le duerme la mente. Cuando el hombre no se acerca a Dios, amado, la mente del hombre es puesta a dormir y no puede despertar para ver la realidad de los hechos. En el observatorio de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos de América, dice que el autor vio una fotografía que abarca la imagen de más de 200 vías lácteas, todas ellas tomadas en una placa de unos 35 por 45 centímetros. Señores, ¿ustedes creen que es posible que un individuo llegue y ve todo esto, lo estudia, y la única conclusión que él saca es que dice que Dios no existe, y calcula que todo ha sido hecho fortuitamente? Hablemos de teología, hablemos de Dios. Se calcula que el número de nebulosas que componen el universo alcanza a 500 billones. Consideremos a nuestro pequeño planeta Tierra, donde vivimos, la existencia misma del cual revela una inteligencia superior. La misma existencia de nuestro planeta, que es uno de los más pequeños, el planeta Tierra, todo lo que hay, levantarse en la mañana, ver la naturaleza, degustar un mango dulce que usted no creó, comerse una hermosa manzana, una uva, degustar todas las frutas y los frutos que proceden de los árboles, que proceden de la tierra. Y entonces luego que tú haces todo esto, ver el mar que nunca ha salido de su centro, le cae agua a diario,
pero nunca se llena por completo. Nunca dice basta. Y todo esto que usted ve, la única conclusión que usted ha llegado es que no hay Dios. Insensato, torpe, ignorante. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de que no hay Dios solo por el hecho de que no entendemos lo que vemos? Naturalmente surge la pregunta de cómo se originó todo. Y la pregunta es normal, lógica, pues nuestra mente está formada de tal manera que a todo efecto le atribuye una causa. Y es lógico para el ser humano. La causa es Dios. El universo tiene un creador. Veamos a Génesis. Amado, excúsenme. Tengo la maña de llevar mi dedo a la boca, de tocarme. Amados, veamos algo. Veamos. Vamos a ver. Tranquilo. No se desesperen. ¿Ok? No se desesperen. ¿Ok? Veamos qué dice la Biblia. En el principio, oye lo que dice la Sagrada Escritura. Si esto no tiene sentido, más sentido que estar pensando que Dios existe. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hace? Que le da principio, le da origen a lo que existe y le atribuye un creador que se llama un Dios, el único Dios. Dije un Dios para la teología, pero no existe un Dios, existe Dios, el único Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esto fue en el principio. Aquí, Génesis capítulo 1, es donde Dios empieza a darle principio al universo, principio a todo. Primero Dios creó la masa de agua aquí abajo. La masa de agua, el mar. Todas esas costas cubría la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sepárese las aguas de las aguas y súbase lo seco. Todo estaba cubierto. Y Dios a lo seco llamó tierra. Hermosa palabra que nos gusta. A lo seco llamó tierra. Y a la parte donde se juntaron las aguas, los llamó mar o mares. Descúbrase lo seco, dijo Dios. Dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Eso significa que hay un creador que creó todas las cosas, y todo lo que creó vio que era bueno.
Repítelo en su casa. Todo lo que creó, luego que lo creó, dice que era bueno. Todo era bueno. No hay casualidad en Dios. Todo era bueno. Así que hoy iniciamos esta serie de estudio de Hablemos de Teología, Hablemos de Dios. Todo lo que ves ha sido creado por nuestro Creador. No acepte que alguien le diga que Dios no existe. El hombre, cuando no se coloca en la posición para ver la existencia de Dios, pues para esa persona Dios no existe. Pero cuando tú te colocas en la posición que debes colocarte, vas a darte cuenta que Dios es real. Y recuerde, lo primero que existe es la misma creación misma, demuestra la existencia de un Dios maravilloso que pensó y trazó todo lo que nosotros vemos, le dio forma. Dios es el excelente arquitecto, hacedor y creador del universo y de los hombres y de todo lo que vemos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Seguimos en otro momento.